Muy buenas tardes a todos los participantes en este curso de Excel básico, un curso que se ofrece por intermedio de el Departamento de Gestión o División de Gestión Humana de la Universidad de La Salle a todo su personal administrativo. Inclusive hay algunos profesores que también están inscritos en estos cursos, que son profesores, también son administrativos al tiempo. Hoy estamos a 16 de septiembre del 2017. Son las 2:16. Tuvimos un pequeño problema de internet. Se nos cayó aquí el fluido eléctrico y nos tocó volver a lanzar el link de reunión. Me acompañan en tiempo real Angie, Jennifer Carrillo, Wilmer Fernando. El apellido no lo alcanzo a ver bien. Dosa, Dosa. Vamos acá. Dosa Rueda. Sí. Esta es nuestra primera sesión en el marco de este curso de Excel básico, un curso que tiene como objetivo general, como su nombre lo indica, sentar las bases sólidas frente a lo que es el manejo de este software de Microsoft. El Excel está dividido en tres cursos que son básico, intermedio y avanzado. Este es nuestro primer curso. Sabemos que algunos de ustedes no tienen todavía la experiencia en educación virtual, pero en realidad es demasiado sencillo. Hemos tratado de crear los materiales, les hemos mandado algunos videos para que ustedes se hagan a la idea de ir aprendiendo en forma autónoma. Pero quisiéramos aclarar que ustedes pueden pedir asesoría de manera virtual para que no se les cruce con su trabajo, el horario de su trabajo y demás, o mandar sus preguntas por el correo electrónico o escribir en el foro de soporte permanente sus preguntas. Nosotros estamos todo el tiempo dispuestos a colaborarles frente a las dudas que tengan. Eso ustedes lo encuentran en la pestaña de ayuda del aula virtual. Ahí está la dirección electrónica del tutor principal, está el foro de soporte permanente, donde ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran o pueden solicitar una asesoría virtual en un horario que no les genere problemas. Generalmente lo hemos hecho en las noches para aquellos que han pedido asesoría virtual. Bienvenido Jean-Pierre, bienvenido, ojalá nos esté escuchando. Ustedes pueden abrir su micrófono en el momento mismo en que nuestra tutora del curso esté avanzando sobre las inquietudes que nosotros creemos que se presentan en la medida en que se va avanzando en el curso. Y lo que hacemos en estas asesorías es tratar de darles algunas temáticas adicionales siempre que no tengan preguntas. A ver, lo primero que vamos a hacer al iniciar cada una de las sesiones es, ¿tienen preguntas? Si ustedes tienen preguntas, lanzan la pregunta y nosotros les respondemos con base en lo que hemos venido compartiendo en el transcurso de la semana. Si no hay preguntas, lo que hacemos es darles ejemplos adicionales a lo que estamos colocando en los videos o lo que estamos colocando sobre el material escrito. ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, por el chat o por el micrófono, indíquenme si vamos bien hasta ahí, si hasta ahí todo es claro. Bienvenido, Marino. Ahí por el chat, por favor, espero que todos respondan. Todos deben responder si vamos bien hasta ahí. La idea es que no se nos duerman, sino que ustedes nos vayan diciendo si están con nosotros. Todo hasta el momento es claro, dice Wilmar Fernando. Y los otros, Angie, Jean-Pierre, Jennifer. Y se nos fue... Alguien se cayó. En el momento todo es claro, dice Angie. Me falta Jean-Pierre y Jennifer. Jean-Pierre y Jennifer ahí por el chat que está en la parte inferior. Pueden ir escribiendo a medida que les vamos preguntando. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestra ingeniera de cabecera que es experta en todo lo que tiene que ver con el manejo del paquete de Excel. Como les dije, este es un software que se maneja directamente como software comercial o privativo de la casa matriz de Microsoft. Y la ingeniera Marisa Zambrano tiene una gran experiencia
frente a esto? Jennifer no nos puede escuchar. Los otros, si me están escuchando, por favor me indican si me escuchan. Jennifer, es que no le veo micrófono inclusive. Sí. Escribámosle aquí a Jennifer. Que salga y vuelva a entrar. A ver. Ingeniera Marisa, entonces tiene la palabra. La escuchamos. Buenas tardes a todos. Pues como Buenas ya lo tardes. dijo el profesor Fernando Martínez, mi nombre es Marixa Zambrano y soy la persona que les va a dictar el curso de Excel. Tenemos diferentes temáticas. Esta semana hemos avanzado en diferentes temas. El primero es conceptos básicos, desde cómo iniciar Excel, las barras, lo que contiene como tal la hoja de cálculo, cada libro de Excel, que son barra de título, barra de acceso rápido, ficha de archivo, la cinta de opciones, la barra de fórmula, la barra de etiquetas, la barra de desplazamiento, la barra de estado y la hoja de cálculo como tal. También vimos esta semana operaciones básicas con celdas y hojas. Guardar un libro, cerrar el libro, empezar uno nuevo, abrir un nuevo libro de trabajo ya existente, selección de celdas, añadir una selección, mover celdas utilizando el ratón, eliminar filas duplicadas y ordenar datos. También tenemos operaciones básicas. Entonces tenemos movimientos rápidos dentro de la hoja, dentro del libro, qué datos se pueden introducir, cómo se manejan estos datos, copiar y pegar, deshacer y rehacer, insertar, eliminar filas y columnas y buscar y reemplazar. Esos son los temas que vamos a tratar, que se trataron esta semana. Quiero saber si alguna persona tiene alguna pregunta en este momento de toda la temática que se vio. Angie, Jean-Pierre y Wilmer, ¿me contestan por el chat, por favor? Si no hay preguntas. O si no hay preguntas, o ya hay dos personas que están escribiendo. Vamos a ver. No, Wilmer me dice que no hay preguntas. Creo que todo le ha quedado claro hasta ahí. Listo. ¿Quién más nos está escribiendo? Y Angie también nos dice que no hay preguntas. Quisiera saber si Jean-Pierre tiene alguna pregunta y si nos está escuchando. No, señora. Listo. Entonces voy a compartirles mi escritorio para que ustedes puedan verme. Listo, ahí creo que ya están viendo la pantalla. ¿Me confirman si ya están viendo, por favor, la pantalla? ¿Listo? Entonces, inicialmente, ¿cómo vamos a abrir Excel? Hay diferentes maneras de abrir un libro de Excel. En Windows 10, en Windows 7 y en Windows 8, oprimiendo la tecla de Windows, la tecla donde aparece la ventana de Windows, podemos escribir la palabra Excel y aparecerá la versión de Excel que nosotros, o las versiones de Excel que nosotros tengamos en ese momento en el equipo. Entonces, aquí aparece, aquí a mano derecha, para Windows 10 aparece a mano derecha, de pronto para Windows 7 y Windows 8 va a aparecer a mano izquierda, pero digamos que siempre aparece el programa de Excel y simplemente haciendo clic sobre la ventana podemos abrir Excel. Digamos que esa es la forma como más sencilla en la que yo veo que se puede abrir Excel. Una vez lo tenemos abierto, lo podemos colocar dentro de nuestra barra, en esta barra
de accesos rápidos, podemos colocar digamos, el acceso rápido de Excel. Pero entonces, bueno, aquí abrimos Excel, siempre se nos va a abrir como unas hojas que Excel tiene predeterminadas, pero también podemos abrir una hoja en blanco. Entonces vamos a hacer clic sobre nuestra hoja en blanco. Aquí les voy a mostrar qué es lo que tiene Excel. Voy a minimizar un poquito mi hoja de cálculo para que me puedan ver todos. ¿Y qué tenemos en nuestra hoja de Excel? Tenemos una barra de título. Entonces, al abrir cada vez un libro, siempre se va a abrir con el nombre del libro 1, el libro inicial. Si vamos a abrir otra hoja de Excel, otro Excel adicional, se va a abrir con el nombre del libro 2, libro 3, libro 4, así sucesivamente, hasta que nosotros le demos un nombre a cada una de estas hojas. Entonces, aquí simplemente en la barra de título me va a aparecer o el libro 1 o el nombre que yo le tenga a mi libro de Excel. Tenemos también la barra de acceso rápido. Es esta barra que aparece a mano izquierda superior, esa es nuestra barra de acceso rápido. Por defecto siempre viene con guardar, deshacer y rehacer. Entonces, aquí esta barra la podemos configurar para que traiga las cosas que nosotros necesitamos o que nosotros trabajamos comúnmente. En mi caso, a mí me gusta siempre tener el de enviar por correo electrónico, porque normalmente uno tiene una hoja de cálculo que necesita enviar por correo electrónico. Entonces aquí yo adjunto mi hoja electrónica a un correo electrónico, al correo electrónico de Outlook que yo tenga. Otras opciones que tenemos aquí también puede ser nuevo. Si yo lo uso bastante, puede ser un nuevo libro, un nuevo documento. Entonces, si yo hago clic, me abre un nuevo documento. Si ven, libro 1, libro 2, me va a abrir uno nuevo. Ese también puede ser una opción. O pueden traer aquí a esta barra de acceso rápido la impresora, una impresión rápida, por ejemplo, o cualquier otro botón que ustedes manejen constantemente. Esto también lo podemos quitar. Si no me gusta, si la impresión rápida no la manejo o nuevo no la manejo, también la puedo quitar. Pero también puedo colocar más comandos que no aparecen aquí dentro de esta lista. Entonces, aquí le puedo decir más comandos o mostrar debajo más comandos. En más comandos, vamos a abrir. Aquí en más comandos, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, copiar formato. Ese digamos que es un icono que yo uso bastante, una herramienta que yo uso bastante. Y aquí puede ser filtro. Entonces, yo selecciono aquí la herramienta que yo necesito y simplemente hago clic en agregar. Y le digo, para finalizar, le digo aceptar. Y observen que en la parte superior quedó el copiar formato y el filtro. ¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Listo, Angie nos está escribiendo. Jennifer, ¿ya nos escucha? Oh, qué bien. Jean-Pierre dice que sí. Listo. ¿Qué más tenemos aquí en nuestra parte izquierda de la pantalla? Aquí nosotros tenemos el menú de opciones de Excel. Pero también tenemos este que es archivo. Cuando yo hago clic en archivo o control A, si yo hago control A o hago clic sobre archivo, aquí sobre esta opción de archivo, me aparecen estas nuevas opciones, que es información,
un nuevo libro, abrir un libro de Excel que yo quiera, guardar como, un historial, imprimir, compartir. Este historial y este compartir básicamente los usamos cuando tenemos también OneDrive y digamos programas de este tipo. Exportar, publicar, cerrar, cuenta, comentarios y opciones. Estas digamos que son unas opciones que tenemos que sobre todo las que más vamos a utilizar va a ser nuevo, abrir, guardar como e imprimir. Y más adelante pues vamos a ver otras opciones de aquí. Entonces vamos a hacer, bueno, voy a hacerle clic en Escape para quitar esta opción. Este es archivo. En la parte superior de nuestra pantalla de Excel, aquí arriba, tenemos esta X que es para cerrar todo el Excel. Este cuadro que es para maximizar toda la hoja de cálculo que yo tengo para verla, digamos, más grande. Si yo le hago clic sobre la misma hoja, se va a minimizar al tamaño que yo la tengo actualmente. Esta rayita es para, digamos, para bajar el Excel, para no cerrarlo completamente, pero sí quitarlo de mi pantalla. Ahí hago clic y lo quito de la pantalla. Y esta otra es las opciones de presentación de cinta. En estas opciones de presentación de cinta, ¿qué tenemos? Inicialmente, si yo hago clic sobre la primera opción, le digo ocultar automáticamente la cinta de opciones. Y observen, se me agranda el espacio en el que yo puedo trabajar en mi hoja de cálculo. Normalmente en estas hojas se trabaja mucha información numérica. Entonces, digamos que si yo necesito ver mucha más información, lo puedo hacer en esta parte. Otra opción que tenemos es mostrar las pestañas. Y mostrar las pestañas lo que me permite es que veo un poco, digamos un poquito menos de mi hoja de Excel que necesito, pero si yo hago clic sobre cada una de estas, de esta parte del menú, voy a ver las opciones que tiene cada menú. Y la otra es mostrar pestañas y comandos. A mí personalmente me gusta trabajar así, con pestañas y comandos, porque tengo todas las opciones de Excel muy cerquita. Entonces, estas son mis cintas de opciones. ¿Qué opciones tenemos aquí en el menú? Pues tenemos inicio, que son como el formato general de Excel, digamos, la cursiva, la negrita, la forma en que yo puedo aumentar o disminuir el tamaño de las letras. Aquí la alineación de las celdas como tal, los formatos de número, unos estilos que tenemos aquí, insertar, quitar, eliminar celdas o colocarles un formato y otras opciones de autosuma. Esto para el inicio. Insertar pues tiene otras opciones, diseño de página. Cuando trabajamos con Excel, hay ocasiones en las que trabajamos cosas adicionales. Por ejemplo, traemos una imagen. Vamos a imágenes, por ejemplo, y vamos a traer esta imagen, cualquier imagen que tengamos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de un computador, ¿cierto? Pero observen que cuando yo traigo esa imagen, en la parte superior me dice herramientas de imagen, formato. Entonces, si yo la quito de ahí, si yo no la selecciono, digamos, la imagen como tal, si yo no la selecciono, voy a tener mis cintas, mi menú normal. Pero si selecciono la imagen, me va a aparecer aquí este formato de imagen. Y este formato de imagen lo que me permite es hacer diferentes cosas con esa imagen que yo tengo. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocarle un recuadro, puedo, bueno, dependiendo de la foto, quitarle el fondo, cambiarles de color. O sea, tengo muchas opciones para trabajar estas herramientas de
Este otro nuevo menú que me aparece cuando tengo cosas como estas de imágenes. También tenemos que cuando a veces tenemos, digamos, formatos en PDF o que uno puede generar aquí un formato, uno instala digamos un programa que sea generadores de PDF, todo esto. Este también a veces me va a aparecer aquí en mi cinta de opciones. Listo, aquí tenemos nuestras opciones, nuestro menú. Esta parte de aquí abajo se llama barra de fórmulas. Esta FX que tenemos aquí, voy a eliminar esta imagen. Esta FX que tenemos aquí es de insertar una función. Estas funciones se trabajan en otros niveles de Excel, pero digamos que esta es una parte súper importante. En esta barra de fórmulas yo aquí voy a colocar texto o voy a colocar números o, como su nombre lo indica, voy a colocar fórmulas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar un título y título y voy a colocar también unos números. Pero también voy a colocar una fórmula. Entonces, una fórmula muy sencilla puede ser más esta celda más esta celda. ¿Y cómo hice yo eso? Ahí ustedes pues no me están viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Pero si yo me ubico, digamos, en esta celda, yo simplemente en mi teclado numérico coloco el más y con las flechas de desplazamiento del teclado subo una o dos posiciones hacia arriba, selecciono la celda que tiene el número 2 o hago más y hago más nuevamente y subo una celda hacia arriba y selecciono la celda número 3 para que me haga esa suma. Una vez tengo, digamos, esta fórmula, hago Enter, selecciono, oprimo Enter y me va a aparecer la fórmula ya digitada. Entonces, tengo títulos, tengo información, tengo, digamos, números, tengo fórmulas. Ahí puedo yo trabajar. Si yo necesito cambiar algo, yo lo puedo cambiar directamente aquí en la barra de título, llevando el mouse, haciendo clic en el mouse. Por ejemplo, yo quisiera colocarle una tilde a ese título, entonces le coloco título y Enter para terminar, como para confirmar que yo efectivamente pues ya he escrito lo que necesito. Y con Enter simplemente yo bajo para terminar de escribir ahí algo. Con F2, con la tecla F2, yo si hago clic en F2 sobre una fórmula, él me muestra qué datos hay, digamos, qué datos está teniendo esa fórmula o qué datos me está relacionando ahí en esa fórmula. Por ejemplo, si yo tengo F2 y este lo tengo por acá y yo digo, pero ¿por qué no me suma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me está sumando? Si yo le hago clic en F2, me doy cuenta que es que mi otro número se fue por allá lejos. Entonces yo simplemente con el mouse lo selecciono y lo ubico donde yo lo quiera colocar y hago clic en Enter. Listo, esta es nuestra barra de fórmulas. También tenemos nuestra barra de etiquetas que nos permite movernos dentro de las diferentes hojas. En 2013 y 2016 Excel por defecto trae una sola hoja. En la versión anterior, 2007 creo que era, traía 3 hojas por defecto. Siempre traía 3 hojas
Excel, pero ahora sale solo una. Yo puedo crear aquí muchas hojas, todas las hojas que necesite puedo crear aquí, hasta lo que mi memoria, la memoria de mi computador me lo permita. Entonces yo puedo con este más crear y crear muchas hojas. Deja de compartir, vuelve a compartir, por favor. Ya perdió la pantalla. Entonces aquí. Dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartirles nuevamente mi pantalla porque Jean-Pierre perdió el compartir de mi pantalla. Ahí está cargando nuevamente. Listo. Estamos cargando nuevamente nuestra pantalla para que todos nos puedan observar. Compartir escritorio. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Veníamos aquí con las barras de etiquetas. Entonces, aquí podemos movernos entre estas barras con el mouse, pues fácilmente, pero si yo necesito hacerlo, digamos, de una manera más rápida, yo lo puedo hacer con control y tab. Pero esta función no me lo permite hacer cuando estoy compartiendo la pantalla. Pero lo puedo hacer con control y tab y me puedo mover por medio de todas las hojas de cálculo que yo necesite. O simplemente moverme con el mouse, puedo ubicarme en cualquiera de las hojas. Yo puedo cambiarle el nombre a las hojas haciendo doble clic y colocando hoja 1 no, sino, por ejemplo, número 1. Pero también puedo colocarle un color a la etiqueta. Entonces, haciendo clic derecho en mi hoja de cálculo, aquí en el nombre de la hoja, selecciono color de etiqueta y aquí me aparecen pues muchos colores, pero si no encuentro el color que yo quiero aquí me va a aparecer una paleta de más colores y selecciono el color que yo deseo colocarle a mi etiqueta. Observen que aquí aparece como muy clarito el color, pero si yo me paso a otra hoja, el color se vuelve más oscuro. Así lo podemos hacer con todas las hojas que me aparecen en la pantalla. Por ejemplo, vamos a colocarle un amarillo. También, sí, me dice Wilmer, también se puede con control rec o control con avanzar página, con retroceder página. Entonces, control avanzar página, control avanzar en la página, y que esas son las teclas que aparecen al lado del teclado numérico, en la parte izquierda del teclado numérico. Avanzar y retroceder en las páginas. De esa forma puedo hacerlo también más rápido dentro de mi hoja. Gracias, Wilmer. Esa no me acordaba de esa. Listo. También tenemos las barras de desplazamiento. Voy a cerrar aquí un poquito mi hoja de cálculo y tenemos aquí estas barras, la barra derecha y en la barra inferior, y me permite desplazarme por toda la hoja de cálculo, sobre todo cuando tengo grandes volúmenes de información. Entonces yo me puedo desplazar digamos con las teclas, con el mouse, pero también lo puedo hacer con estas barras de desplazamiento de aquí. También tenemos una barra de estado. En esta barra de estado
podemos ver el documento de diferentes formas. Entonces, en este momento vemos el documento de manera normal y esta es mi barra de estado, esta de aquí, donde me dice que puedo ver mi hoja normal, diseño de página. Espérenme, yo aquí, bueno, aquí no tengo información, no he colocado mucha información, voy a tratar de colocar algo de información, pero aquí, por ejemplo, tengo el diseño de página. Hago clic sobre diseño de página y me indica cómo va a quedar impresa ya mi hoja de cálculo. O sea, por ejemplo, en esta parte va a quedar esta información y en otra hoja, de acuerdo a lo que, digamos, a la presentación que yo tengo de Excel en este momento, me va a quedar impreso así. Yo lo tengo de manera horizontal, por defecto aparece siempre de manera horizontal, aunque en muchas ocasiones en Excel trabajamos, pues de acuerdo a la cantidad de información, los formatos de manera horizontal. Y eso, como lo veo yo, lo veo aquí en diseño de página, en orientación del papel. Aquí está vertical, pero aquí yo le puedo decir horizontal. Y observen que si yo le digo horizontal, ya puedo ver toda la información que tengo en mi pantalla, la puedo ver completa en una sola hoja. Aunque pues digamos que estos no son unos datos como para hacer una hoja de cálculo, pero esta es una forma de mostrarlos. Y aquí tengo vista previa de salto de página. Entonces, si yo hago clic, él me va a mostrar como lo que yo tengo en cada página. En la página 1, en la página 2, en la página 3, resaltado por un recuadro. Este recuadro, observen que si yo me ubico en una parte de la pantalla sobre la línea azul, yo puedo aumentar este tamaño porque necesito mostrar más información o bajar. ¿Listo? Cuando yo veo estas líneas punteadas, es que la página, por ejemplo, esta es una página tamaño carta, que me va a cortar ahí. La impresión va a llegar solamente hasta las líneas donde yo tengo los punticos, digamos la hoja tamaño carta, me va a imprimir solamente este pedacito. Él va a imprimir 4 hojas. Aquí tenemos página 1, página 2, página 3 y página 4. Pero digamos que aquí yo puedo mirar cómo puede quedar mi impresión. Entonces yo puedo decir que va hasta ahí, que solamente va ahí y que va a una página en orientación horizontal. Y este es mi zoom. Mi zoom es para verlo más grande o más pequeño. Esto es con relación a las barras de estado y pues esta es mi hoja de cálculo como tal. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Jean-Pierre, Angie, Jennifer o Wilmer, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí o he sido clara? Listo, ya hay 2 personas que están escribiendo. No, listo, no hay preguntas. Listo, entonces vamos a continuar. Operaciones básicas que yo puedo hacer con Excel. Entonces, inicialmente lo que podemos hacer es, lo más sencillo y lo que vamos a trabajar es guardar un libro. Yo tengo un libro, siempre que abro un libro les dije que se abre como libro 1, libro 2, libro 3, de acuerdo a, digamos, a la numeración y al número de archivos que yo vaya abriendo. Entonces aquí dice libro 1 y ese nombre no va a cambiar hasta que yo le diga guardar. Si yo hago clic aquí en este icono rápido que dice guardar, como es la primera vez que se guarda, él me va a preguntar que yo lo voy a guardar como. Entonces guardar como, y yo le puedo decir aquí examinar, y dentro de examinar me voy a C y le digo curso de Excel. Y, por ejemplo, le digo clase 1. Y listo. Ya quedó guardado mi libro como clase 1. Si yo necesito hacerle otros cambios adicionales a clase 1, pues entonces simplemente lo que hago es guardar. Ahí sí me va a guardar y no me va
volver a indicar si yo quiero guardar como otro nombre, sino que ya digamos las cosas adicionales que yo vaya comenzando a colocar en mi hoja de cálculo, simplemente él las va a guardar, ¿sí? La puedo guardar, digamos, primero inicialmente pues guardar, o si yo ya es la primera vez que lo voy a guardar, entonces también le digo archivo y guardar como. Y otra opción para guardar es con control G. Aquí no me sirve el control cuando yo estoy compartiendo pantalla, pero con control G también lo puedo hacer. Listo, podemos cerrar un libro. Yo le puedo decir aquí también archivo cerrar, o le puedo hacer clic aquí, que es el mismo efecto. Si yo le digo cerrar y yo no he guardado, o sea, no tengo nada pendiente por guardar, pues no me va a preguntar nada, sino que simplemente va a guardar el archivo. Pero si yo le digo, por ejemplo, clase 1, vamos a abrirlo nuevamente, yo voy a escribir unos datos aquí, y le digo archivo cerrar, él me va a preguntar qué quiere hacer. ¿Lo quiere guardar? ¿No quiere guardar la última información? ¿O cancelar? Cancelar es para seguir trabajando en el libro sin guardar todavía. Si yo le digo aquí, también con la X, pues cerrar, si le digo guardar, pues me va a guardar lo que yo tengo hasta el momento y me cierra. Y si le digo no guardar, me cierra sin cerrar los cambios. ¿Listo? Ahí me lo cerró sin guardar los cambios. Le voy a abrir otra vez mi Excel. Le digo que clase 1 y voy a abrir clase 1. Entonces, esta es otra forma de abrir Excel y de abrir los documentos que yo he trabajado últimamente. A la izquierda siempre se va a mostrar los archivos que yo he trabajado, los últimos archivos que yo he trabajado de Excel. Entonces aquí clase 1, Excel básico, en operaciones, y le puedo decir abrir, y observen que no se guardó ninguna información porque yo le dije que cerrar sin guardar. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí vamos, bueno, para comenzar un libro nuevo de Excel, yo simplemente le puedo decir archivo y nuevo, y me va a abrir un libro de Excel. Como les digo, Excel me trae diferentes opciones en que yo puedo abrir. Si ustedes necesitan o les gusta una de estas plantillas, las pueden utilizar para sus trabajos. Pero en este momento vamos a trabajar simplemente aquí con abrir. ¿Listo? Entonces ya les mostré que aquí tenemos, si yo le digo archivo, él también me va a mostrar pues los recientes archivos que yo he guardado y los que he trabajado en el equipo. Listo. Dentro de mi hoja de cálculo, ¿yo qué puedo hacer? Voy a abrir un archivo que tengo aquí como de trabajo. Archivo, abrir. Este se llama operaciones, bueno, operaciones básicas con hojas. Listo, sí. Aquí tengo digamos como unos ejemplos para que podamos trabajar más rápidamente. Entonces yo puedo seleccionar, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con mi hoja de cálculo como tal. Tengo seleccionar celdas, yo puedo con el mouse o con las flechas seleccionar una o seleccionar varias celdas, ¿sí? Pero también puedo seleccionar filas para hacer cualquier cosa que yo necesite hacer, ya sea copiar, eliminar, ocultar. Puedo seleccionar o una sola celda o varias celdas, o una columna o una fila. Lo puedo hacer. Yo puedo mover esta información. Yo puedo, por ejemplo, si tengo en una celda esta información y no la quiero poner ahí porque necesito sumar, por ejemplo, esta es una suma, creo, pero esta suma no me está cogiendo todo. Por ejemplo, este de 960. Esta suma me está cogiendo solamente, me está tomando estos dos valores. Entonces yo necesito
Venga, a ver, sumemos aquí, pongámosle autosuma y hagamos enter. Y aquí ya me trae todos los valores, por ejemplo, de las ventas de un almacén en un día de la semana. Si yo necesito saber cuánto me da sin las ventas del jueves, yo selecciono mi celda y cuando me aparezca una crucecita sobre la celda, miren que se forma de manera diferente, que no es una cruz blanca, sino esta cruz negrita con unas punticas en las esquinas. Yo lo que hago es oprimir mi botón izquierdo y sacarla de ahí. Y la coloco en otro lado donde yo la quiera colocar. Y obviamente pues la puedo volver a colocar acá. Eso puede ser un control, un copiar y un cortar también y pegar. Entonces yo lo puedo cortar. ¿Con qué corto? Yo puedo cortar o con estas tijeras o con un control X. Control X lo puedo cortar y con un enter simplemente lo puedo pasar para otro lado. Lo puedo hacer con enter o lo puedo hacer con control V. Entonces vamos a cortar esta también, por ejemplo, con control X y aquí le digo control V. Control X o simplemente con el enter lo puedo hacer. ¿Listo? Esto digamos, para quitar unos datos que yo necesite. Los voy a volver a colocar aquí, pues ahí no me interesa tanto el orden. Puedo seleccionar, por ejemplo, 2 o 3 días o varios días así y quitarlos también de la misma manera. ¿Sí? O de esta forma. O sea, yo puedo seleccionar varias celdas, varias filas para hacer eso. No es restrictivo. Pero si yo necesito quitar estas y quitar, digamos, del almacén 4 otras 2, entonces lo que yo voy a hacer es voy a seleccionar la primera, voy a hacer control, seleccionar la segunda, sigo con el control sostenido, selecciono otra tercera y me voy y le digo cortar, por ejemplo. Cortar. No me lo deja hacer en este rango, así no me lo deja hacer. Control C, no, tampoco, no lo puedo hacer. Pero en este caso lo que yo podría hacer es, no puedo hacer mucho, la verdad ahí no puedo hacer mucho. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es seleccionar estas y seleccionar estas, perdón, con control, selecciono estas dos, control C y enter, y ahí sí me deja pegarlas en otro lado. Creo que con control X también me funciona. La selecciono con control X, no, control X no me funciona. Me funciona para copiar, más no para cortar. Entonces yo lo que puedo hacer es copiarlas y sacarlas aquí a otro lado. Eso también lo puedo hacer. Si yo necesito seleccionar dos columnas, selecciono, me ubico, por ejemplo, necesito seleccionar todo lo del almacén 2 y el almacén 5, entonces selecciono la C, la letra C, que es donde está toda la columna del almacén 5, con control y hago, selecciono la F, que es el almacén 5, y también lo puedo cortar, copiar, el C y el F, copiar, control C, y con un enter simplemente lo copio. Y ahí puedo sacar las celdas. O si yo necesito quitar toda esta celda de aquí y moverla para otro lado, también lo puedo hacer. De la misma manera como selecciono las celdas, una sola celda, pero en esta oportunidad vamos a coger toda la columna y lo vamos a poder hacer. Esto yo le doy, selecciono las dos columnas, las quiero eliminar, entonces hago clic derecho y le digo eliminar. Esa puede ser una opción para eliminar. Otra es que yo también puedo mover las filas. Así como moví las columnas, voy a mover las filas seleccionando la fila, el número de la fila que yo deseo mover
y nuevamente colocando, cuando ya la crucecita ya no esté blanca sino negrita, y hago clic derecho con el mouse y la bajo a donde yo la quiera colocar. ¿Listo? Esto no me funciona si yo la quisiera, no, bueno, correr para un ladito. No, ella me deja bajar toda la celda, en este caso. ¿Listo? No la puedo mover para un lado. Listo, entonces aquí tenemos seleccionar columna. También podemos eliminar hojas, eliminar columnas. Que yo puedo eliminar columnas como se los mostré ahorita, pero también puedo eliminar hojas de cálculo. Entonces, ¿cómo la elimino? Selecciono la hoja de cálculo, esta que no tiene nada, por ejemplo, hago clic derecho sobre la hoja y aquí dice eliminar. Él no me preguntó si yo estaba segura de que deseaba eliminar, entonces hay que tener cuidado con este comando. Listo, podemos añadir la selección. Vamos también a eliminar duplicados. Cuando tenemos en una fila, por ejemplo, estos son un listado de vendedores, pero aquí los tenemos repetidos. No me interesa sino saber cuántos, por ejemplo, cuántos vendedores tenemos. Entonces, lo que yo hago es que aquí me ubico digamos, en la cabecera de mi fila, de toda mi columna, y voy a la opción de arriba que se llama datos. Y en datos voy aquí a la opción de herramientas de datos, quitar duplicados. Y observen. Él me dice que para eliminar los valores duplicados seleccione una o varias columnas, eso dependiendo del número de columnas que yo tenga. En este caso pues solo tengo una, le digo aceptar y él me dice que ha encontrado 85 valores duplicados y que ha dejado 7 valores que son los únicos que van a permanecer. Si yo tengo escrito mal un nombre, pues me va a aparecer 2 veces, pero digamos que en este caso tengo 7 nombres que son los duplicados. También tengo la operación de ordenar datos. Aquí tengo, por ejemplo, unos departamentos, una capital y número de edificios de la ciudad, por ejemplo. Entonces, si yo quiero organizar esto por ciudad, entonces puedo hacerlo haciendo, me ubico en la parte superior de mi cuadro, en el título normalmente, y hago clic aquí en datos, nuevamente en mi menú de datos, y le digo ordenar. Entonces aquí me aparece que mis datos efectivamente tienen encabezado. Si no aparece esto seleccionado, aparecería así, pero lo ideal es que yo ordene los datos con un encabezado, si lo tengo. Si no, pues entonces lo dejo sin encabezado y me va a organizar igualmente Excel. Entonces yo aquí le digo que no me vaya a ordenar por departamento, que me ordene por favor por departamento. Entonces selecciono departamento y hago clic en aceptar. Y aquí tengo todos mis datos organizados por departamento en orden alfabético. Lo puedo hacer en orden alfabético o si quieres uno lo puede hacer también ordenar por edificio. Entonces yo le puedo decir que de mayor a menor o de menor a mayor o de mayor a menor. De mayor a menor, por ejemplo. Entonces estos son los datos que tenemos. Y estas son la forma de organizar los datos. ¿Qué más tenemos? Operaciones básicas. Vamos aquí en esta de celdas, les voy a contar cómo es que se pueden hacer movimientos rápidos dentro de la hoja. Dentro de una hoja de cálculo, yo, pues, así como aquí hay muy poquitos datos, yo puedo tener hojas con muchísimos datos, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero yo me puedo desplazar fácilmente con mis teclas de control y flecha hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, voy a bajar hasta, bueno, por ahí 300, 400, 500 celdas, pero yo necesito ir al inicio rápidamente. Entonces yo hago clic en control
y la tecla de inicio de mi teclado, el que queda al lado izquierdo del teclado numérico. Con esa entonces yo puedo irme rápidamente para la parte superior de mi pantalla. También con control y la tecla, las 4 teclas de las flechas del teclado, si yo le hago control y la tecla que va hacia la parte derecha, entonces se va a ir al final de donde yo tengo datos de mi tabla. Entonces, por eso, si yo tengo muchos datos hacia la derecha o hacia la izquierda, él se va a ir hasta el último dato que yo tenga. Igual, control hacia la parte izquierda, control hacia arriba y control hacia abajo. Él siempre se va a ir a la parte, a la última celda que yo tenga, obviamente la que tiene la mayor cantidad de datos, o la celda en la que yo esté ubicada. ¿Listo? Pues como lo decíamos también, vamos a podernos mover con control avanzar página o retroceder página. En control avanzar página, control retroceder, y aquí tenemos, digamos, otra forma de movernos rápidamente con nuestra hoja de cálculo. También, por ejemplo, con control, aquí con control y le digo fin, él se va a ir hasta el final digamos, de la última parte donde yo tenga datos, que en este caso es ahí, y fin hacia arriba, la tecla fin, y hacia abajo y hacia arriba me permite ir por toda la hoja de cálculo con la tecla fin y las flechas del teclado que van hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y a la derecha. Listo, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí, por ejemplo, que podemos insertar, como ya les había dicho, unos tipos de datos que son pues numéricos. También podemos, por ejemplo, colocar datos numéricos que son, por ejemplo, 352.000, 585.000, pero también yo puedo colocar fechas, por ejemplo, 15 de septiembre del 2017. Esto lo puedo hacer con el teclado numérico, que es mucho más rápido, pero también en vez de usar, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta? El slash, perdón, puedo usar la raya. Entonces le digo, por ejemplo, 16, raya 09, raya del 2017, y él me va a cambiar al formato fecha automáticamente, sin tener problema. Hay otras cosas que yo puedo utilizar, que son el copiar, cortar, que ya lo vimos, pero tengo uno que es especial, que es transponer. Si yo necesito colocar estos datos o muchos datos, digamos, de esta columna, colocarlos en filas, entonces lo que yo puedo hacer es que puedo seleccionar los datos. Aquí en inicio le digo copiar, me voy donde los quiero copiar y le digo, aquí en esta pegar, le digo pegado especial, transponer. Y transponer lo que me hace es que me va a ubicar los datos de forma contraria. O sea, si los tengo de manera vertical, me los va a colocar de manera horizontal, y si los tengo de manera horizontal, me los va a colocar de manera vertical. Por ejemplo, control C, y si yo le digo aquí, pegado especial, transponer, aceptar, él los va a colocar nuevamente. Puedo deshacer, rehacer nuevamente con mis teclas aquí, mis flechas en la parte superior, y también puedo buscar y reemplazar. Buscar, digamos, en esta hoja, no, espérenme aquí, yo tengo que este señor se llama, por ejemplo, deshagamos, no, aquí ya no puedo deshacer, perdón, yo voy a deshacer harto, aquí yo tengo, por ejemplo, a Luis Alejandro Patarroyo.
resulta que él no se llama Luis Alejandro, sino que se llama Luis Fernando. Entonces yo necesito buscarlo en todas mis celdas y cambiarle el nombre por Luis Fernando. Entonces lo que yo voy a hacer es que selecciono la parte donde yo sé que están los datos que están mal, hago control B y busco la palabra Luis Alejandro y voy a reemplazar por Luis Fernando. Y le digo reemplazar todos. Él me ha dicho, ya está, hemos hecho 22 reemplazos. Entonces, aquí hemos cambiado el nombre de Luis Alejandro, que inicialmente nos había quedado mal escrito, por Luis Fernando, que es el nombre real del vendedor. Y de esta forma lo puedo hacer para muchas cosas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Angie, Jennifer. Una pregunta en cuanto a transponer. Cuéntame, Wilmer, ¿puedes usar el... bueno. No, señora. Aquí, ¿me escuchas? Cuéntame, Wilmer, ¿qué quieres preguntarme sobre transponer? Bueno, no te había saludado. Buenas tardes. En Esperando. cuanto a Angie, ¿tiene alguna pregunta? Aló, ¿me escuchas? Aló, Angie. aló. Y Aló. quisiera saber cuál es la pregunta que Wilmer tiene para esta parte de transponer. ¿Me escuchas? Listo, esperemos que Wilmer está ya Aló. escribiendo. Ay, no te escuchamos. No te escucho, Wilmer. Esperemos un momento que Wilmer ya nos está colocando la pregunta. Otra forma también, mientras Wilmer nos va preguntando, otra cosa que podemos hacer es que, por ejemplo, yo tengo muchos datos que son fórmula, pero que al final necesito que me queden como un número. Entonces, observen, yo voy a colocar esto hacia un ladito y lo voy a multiplicar por 2. Esto es igual a esta columna por 2. Entonces, listo. Aquí voy a arrastrar para copiar toda la fórmula. Y observen en la parte de fórmulas de la fórmula aquí arriba. A ver, voy a leer la pregunta que me dice Wilmer. La pregunta es que cuando se transpone de columna a fila, la información se transpone toda en una sola celda. No, ella se transpone en la cantidad de celdas que tú tengas. Ella no se transpone en una sola celda. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente. Yo selecciono esta esta columna de datos. Le hago copiar y lo voy a transponer aquí. Pero voy a seleccionar mi primera celda donde yo quiero ubicar la información. Le digo pegar, pegado especial, transponer y aceptar. Entonces ya me quedó ahí en una sola celda. No sé si lo que tú quieres, Wilmer, es reunir en una sola celda la información de muchas celdas, que eso sí ya sería, eso lo puede hacer Excel.
Entonces, no sé si eso es lo que quieres. O por ejemplo, ya tengo aquí y transpuesta toda mi información en una fila, entonces nuevamente la quiero colocar en una columna. Entonces, lo que yo hago es seleccionar todos los datos, hacer control C o le digo copiar, me ubico donde quiero colocar la información, por ejemplo, por aquí, y le digo pegado especial, pegar, pegado especial, transponer y aceptar. Y aquí me trae toda la información en diferentes columnas, eso sí. ¿Sí te quedó clara la respuesta, Wilmer? Ah, listo, Wilmer. Si ya lo que quieres es colocar información en una varia información, por ejemplo, vamos a hacer algo rápido. La semana, por ejemplo, pasada, tuve gripa y necesito colocarla en una sola celda, esta información. Entonces, lo que hago es utilizar aquí una función. Esa función se llama concatenar. Pero cuando yo concateno palabras, también necesito dejarle un espacio a la palabra. Esto lo que hago es igual, siempre que yo voy a usar una fórmula le digo igual, yo la puedo escribir, concatenar, concatenar, abro paréntesis, él me dice cuál es el texto 1, es este, me dice que lo separe por punto y coma, entonces punto y coma, para hacerle un espacio, entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a hacer doble comilla, espacio, doble comilla, punto y coma, el siguiente texto, luego punto y coma, nuevamente comilla, espacio, comilla, punto y coma, y escribo el siguiente texto, o sea, selecciono el siguiente texto, y cierro paréntesis. Y me queda me quedó en una sola celda toda la información que tengo en 3 celdas. Digamos que no sé si eso también te ayude con lo que tú necesitas. Pero resulta que si yo borro esto, aquí también se me borra. ¿Sí observaron? Si yo borré pasada, la semana pasada, entonces yo lo borré. Pero yo necesito que esto se me convierta en palabras como tal. Entonces, lo que yo hago es que selecciono mi celda, le digo copiar, y luego me voy aquí a pegado especial y le digo conviértamelo en valores, aceptar. Y ya me quedó, no me quedó como una fórmula, sino me quedó la palabra, el texto normal. Igual era lo que yo les iba a hacer aquí. Si yo tengo todo esto en letras, en números, y estos son fórmulas, observen aquí en la barra de título, en la barra de fórmulas, que todas estas son fórmulas, pero yo necesito volverlas número. Lo que yo hago es seleccionar, copiar, le digo aquí pegar, pegado especial, valores y aceptar. Y con eso ya tengo todo mis textos, ya he quitado las fórmulas y dejo los valores que yo necesito. Listo, esto es toda la información que les tenía para hoy. Cuéntenme si tienen alguna duda. O si les quedó claro ya. Listo, están escribiendo. Angie, Wilmer, Jennifer, por favor, también. Muchas gracias. Listo. Listo, Jennifer. Angie, Wilmer. Los estamos esperando. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Claro, sí.
Y Angie no tiene preguntas, pero Wilmer, ¿qué pregunta tienes? Listo, Wilmer nos está escribiendo. Listo, esperamos a Wilmer. La próxima semana, entonces, trabajaremos sobre otros 3 temas nuevos. Ustedes pues ya los verán en el aula virtual. Y si tienen dudas en la mitad del proceso, no me pueden preguntar, no hay problema. ¿Puedo generar fórmulas masivas para una columna o debo hacerlo celda por celda? Pues no sé si fue lo que yo hice, no sé si te doy respuesta con lo que yo hice acá. Celda, como tal, muchas fórmulas, pues yo puedo hacer todas las fórmulas que yo necesite en cualquier momento. Pero, por ejemplo, si yo necesito generalizar toda una fórmula para unas celdas, eso también lo puedo hacer. O sea, lo que yo hice ahorita, que fue lo que yo hice hace un ratito. Voy a copiar más información aquí abajo y voy a borrar esta información que tengo acá. Listo. Resulta que esto necesito multiplicarlo por 16. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es que esto es igual a esta columna por 16 y le digo enter. Y esta misma me sirve para todas, porque yo todos esos valores los necesito multiplicar por 16. Entonces lo que hago es copiar esa fórmula, ya sea con control C o seleccionando aquí esta partecita de la celda, y cuando se vuelve crucecita yo la bajo y se me va a copiar toda la fórmula. Todo se me está multiplicando por 16. Si yo hago F2, mira, F2, estoy viendo la información que se está copiando por 16. ¿Esto responde a tu pregunta, Wilmer? Claro que hay diferentes maneras de hacer esa multiplicación, pero digamos que en este caso, no sé si eso es lo que necesites. Pero creo que eso sí ya es un tema del otro. Ah, listo, Wilmer. Cualquier cosa también puedes pedir asesoría virtual y te atendemos, no hay ningún problema. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a la ingeniera Marixa. Ya saben que si quieren ver de nuevo esta sesión, pues la grabación se genera en el transcurso de unas 2-3 horas y se monta al aula virtual. En la pestaña de ayuda van a aparecer las grabaciones debajo de donde está el link. Los compañeros que no asistieron en tiempo real, es decir, se exceptúan a Angie, a Jennifer, a Wilmer, también a Jean-Pierre, aunque se salió, y ¿quién más estuvo conectado? No, creo que ellos son los únicos que no deberán presentar documento escrito, porque los que no vienen deben ver la grabación y presentar un informe de lo que se vio en la sesión, aquellos que no logran llegar en tiempo real. Recuerden que la siguiente sesión es dentro de 8 días a la misma hora, y el próximo domingo, mañana, se abrirán los siguientes 3 temas que se van a trabajar sobre esta semana. Es importante que hagan las actividades que se han venido colocando, porque recuerden que esas actividades, según los criterios de evaluación, son importantes para la nota que estamos sacando como corte final para este curso. Muchas gracias a Angie, a Jennifer, a Wilmer, a Jean-Pierre, que se conectaron en tiempo real. Los invitamos entonces para la próxima. Éxitos a todos. Recuerden que la presentación
Ustedes la encuentran, esta presentación que estábamos mostrando ahora rato. Estoy acá. La van a encontrar también en el aula virtual en la parte que se llaman presentaciones de la sesión. Eso va a aparecer en la parte inferior. Ahí en estas diapositivas pues tratamos de escribirle lo que nosotros estábamos diciendo durante la sesión. Como no hay preguntas, entonces les deseo éxitos, que sigan trabajando juiciosos y nos vemos en la siguiente sesión. Dios los bendiga. Chao, chao.